Hola, hola, buenas tardes. Eh, pues bueno, ya veo que estamos aquí varios conectados. Ya empezó la grabación, así que podemos comenzar con la sesión de el día de hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo capítulo. Es el último capítulo del libro de la interpretación de los sueños, que se llama Sobre la psicología de los procesos oníricos. Entonces, nos vamos a llevar, yo creo que unos 7, 8 clases más o menos, porque este es el libro más largo de la interpretación de los sueños, porque es donde se explica el funcionamiento de el psiquismo humano, ¿ok? Entonces, pues en esta primera de este último tema vamos a ver una introducción a los procesos oníricos y vamos a hablar un poco sobre el olvido de los sueños, ¿va? Que es con lo que comienza este, este libro. Entonces, bueno, para poder comenzar con el estudio de este último capítulo, es necesario que hagamos una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta ahorita, para saber en dónde estamos parados. Gracias. Sí, entonces ha de ser tu internet, Fátima, que se escucha un poquito cortado. Pero bueno, les comentaba que es necesario que hagamos una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, para saber dónde estamos parados. Y empezamos con una hipótesis que dice que todo sueño tiene sentido, ¿no? O sea, como muchos creían, o como muchos autores, Freud decían que precisamente los sueños no tienen sentido. Bueno, él va a decir que sí, que todo sueño tiene sentido, y este se va a hallar únicamente después de haberse interpretado. Y este se revela como una realización de deseos, que es lo que hemos visto en las clases pasadas, ¿no? Sobre el deseo en los sueños. Y bueno, el sueño tiene mecanismos por los cuales expresa precisamente esta realización de deseos sin que la conciencia se entere, que es lo que veíamos, o sea, lo deforma, lo disfraza, es como, es como un guardia que está en un club nocturno que dice tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y permite la entrada únicamente si la persona se disfraza, o sea, te deformas, te permito la entrada, no te deformas, no, ¿ok? Porque el que no se deforma implica que está el deseo de manera explícita y eso no puede pasar porque la conciencia no se puede enterar de los deseos, ¿no? Y bueno, veíamos como en este libro el inconsciente, ¿no? Aquí en este libro Freud nos da como que una primera noción a lo que es el inconsciente y él dice que primero el inconsciente no juzga, no calcula, no tiene cuestión moral, únicamente le interesa transformar, ¿no? Hay contenidos inconscientes y solamente se transforman. Pero el inconsciente no calcula, es la primera noción que nos da y esto lo vimos, por ejemplo, con el sueño de Irma, ¿no? Eh, y bueno, entonces, precisamente la psicología de los procesos oníricos tiene que ver con los mecanismos que intervienen en el sueño y los trabajadores que ya hemos visto a lo largo de todas estas clases. Eh, y Freud se preguntará aquí, ¿en dónde ocurre todo lo que hemos visto, no? La condensación, el desplazamiento, la figurabilidad, la elaboración secundaria, ¿en dónde pasa, no? O sea, todo esto, todo este trabajo psíquico, ¿en dónde ocurre? Y es aquí donde Freud va a hablar sobre el aparato psíquico. Lo va a abordar, lo va a abordar, perdón. Este no es un concepto nuevo que él propuso en este libro de la interpretación de los sueños. Este concepto él ya lo había abordado anteriormente en el libro de Psicología, Proyecto de una Psicología. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito sobre ese libro porque es importante. Pero bueno, entonces, si este capítulo se llama sobre la psicología de los procesos oníricos, cabe preguntarnos qué es un proceso. Entonces, vamos a hacer ahorita un pequeño ejercicio de asociación libre y quiero que me digan qué palabras ustedes relacionan con proceso. Para ustedes, ¿qué sería un proceso? Ok, entonces, bueno, podemos resumir aquí un proceso, podemos verlo como fases, operaciones, complejidad, encadenamiento, secuencia, incluso lógica, ¿no? Entonces, todo esto nos remite a un proceso. Ahora, una pregunta un poco más compleja, ¿qué es psicología? Ujú. Bueno, sí, psicología,
la podemos entender entonces como que es partiéndola de manera etimológica, como lo hicieran, psico tiene que ver con alma, que se puede traducir a mente, esencia del ser, como él decía, si nos vamos a una visión un poco más platónica. Logía tiene que ver con logos, que el logos es tratado de, o sea, estudio de, ¿no? Tratado o estudio de. Sería entonces o tratado de la mente, del alma, del ser, ¿ok? Entonces, si dice estudio, implica el análisis profundo del alma, ¿ok? Y si juntamos psicología y proceso, tiene que ver con analizar precisamente cómo es que se dan los procesos psíquicos, mentales, del alma en los seres humanos. Y más aparte, si le añadimos la palabra onírico, entonces tiene que ver a que vamos a estudiar cómo es que el psiquismo puede realizar un sueño, ¿no? O sea, qué procesos están detrás, cómo es que la mente humana, por así decirlo, el ser, elabora un sueño. Entonces, eso sería psicología de los procesos oníricos. Por eso es que psicología la podemos encontrar con varias cuestiones, psicología educativa, psicología clínica, psicología de la salud, porque psicología implica el tratado o estudio de la mente enfocada a un área, a la parte educativa, a la parte clínica, a la parte organizacional, ¿no? Y aquí pues no es la excepción. Vamos a ver este tratado, este estudio con las cuestiones más oníricas, o sea, lo relacionado a los sueños. Entonces, bueno, con este libro yo al inicio del curso a lo que Freud le interesa es un poco generalizar, ¿no? Cómo es que funciona nuestro psiquismo. Y precisamente él va a tomar el estudio de los sueños del campo onírico para explicar cómo funciona la mente en general, ¿no? O sea, y aquí nos interesa investigar, analizar, descubrir cuál es este campo en donde se realiza, por ejemplo, un deseo, porque vimos que un sueño es la realización de un deseo, pero esta realización en dónde se da o a qué nivel se da, ¿no? En qué campo se trabaja todo esto? O, por ejemplo, cuáles son las fuerzas que están dentro del psiquismo que mueven al deseo para una realización, ¿no? O algo similar. Eh, ¿Por qué? Porque los mismos procesos psicológicos, psíquicos, que generan un sueño, son los mismos que generan un síntoma, son los mismos que generan, por ejemplo, una alucinación, ¿no? Un recuerdo, son los mismos, exactamente. Y precisamente Freud en este libro nos va a hablar de que los sueños son un producto alucinatorio. Entonces, en este capítulo también vamos a estudiar el tema de las alucinaciones, ¿no? Porque va relacionado al tema, ¿no? Tanto alucinaciones del sueño como alucinaciones despiertos, ¿no? Una persona que alucina, porque se relaciona totalmente con lo que estamos estudiando, ¿no? Eh, entonces, estas son las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las transformaciones por las que pasa el producto psíquico para ser realizado alucinatoriamente en lugar de haberse abierto como comporta la motilidad? O sea, ¿cómo es que, por ejemplo, un sueño está presente en la noche y por qué nosotros no caminamos, ¿no? O sea, no actuamos el sueño tal cual? ¿Por qué estamos en reposo? Sería otra pregunta, ¿no? Entonces, ¿dónde se produce el sueño? ¿En qué límites? Por ejemplo, la neuropsicología diría, pues está en cuestiones neurológicas, ¿no? En sinapsis del cerebro y cuestiones por el estilo. Precisamente, Freud va a retomar el concepto de aparato psíquico de su libro Proyecto de una psicología. Este es un libro que él publicó, o más bien él escribió en 1895. Y aquí en este libro les comentaba yo que aquí definió por primera vez el campo del aparato psíquico. Aquí tomó este concepto que luego en la interpretación de los sueños, 1900, vuelve a retomar este concepto de aparato psíquico, ¿no? Y bueno, este libro, ¿de qué trata? Pues Freud estudiaba lo mental, intentaba buscar lo mental en lo neuronal, en la neuropsicología. De hecho, Freud estaba antes en el paradigma positivista, ¿no? O sea, aunque no lo crean, puede ser un poco asombroso, dado que él es el fundador del psicoanálisis, algo que va en contra del positivismo,
pues él se movía antes en todo esto porque él era médico, ¿no? Entonces él empezó a hacer estudios neurológicos para poder estudiar en el cerebro la mente humana, el psiquismo. E incluso hizo experimentos con ranas, con peces en el laboratorio, estudiando, por ejemplo, los cerebros, ¿no? De estos. Pero, y él hizo muchos estudios, ¿no? Pero al final del libro, él llegó a la conclusión de que el psiquismo humano no estaba en el cerebro, ¿ok? La mente, lo que conocemos como mente, el pensamiento, no está en el cerebro, como veíamos en las primeras clases, ¿no? Que el tiempo, por ejemplo, es como decir que si el tiempo estuviera dentro de un reloj, y no, el reloj posibilita el conocer el tiempo, pero el reloj no es el tiempo. Lo mismo con el cerebro posibilita el pensamiento, ¿no? Posibilita que se dé, pero no es el pensamiento es otra cosa que parte de algo distinto a la cuestión neuronal, ¿no? Entonces el psiquismo humano tiene otras leyes que no son leyes biológicas, sino que son más bien leyes psíquicas, ¿no? Y entonces, basado en esto que concluyó al final del libro, deviene entonces la obra de la interpretación de los sueños, en donde él va a decir que el psiquismo no está en el cerebro, no tiene que ver con leyes biológicas, sino que tiene que ver con algo más, algo que está en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje. Que luego Lacan, Jacques Lacan, psicoanalista posterior, va a retomar, ¿no? El lenguaje como el inconsciente. O sea, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, dice Lacan, ¿no? Pero bueno, ese es otro cantar. Y bueno, entonces aquí por eso es que Freud escribió este libro, ¿no? Porque se dio cuenta que el psiquismo no estaba en la mente. Tanto que incluso cuando él estaba haciendo este libro, lo que él hizo fue tirar, ¿no? O sea, todo lo que él escribió de Proyecto de una Psicología, lo tiró a la basura. Todo lo que él había descubierto, sus escritos, los experimentos, se los tiró a la basura. Actualmente podemos leer esta obra de Freud porque la rescató Marie Bonaparte, en aquel entonces, era una psicoanalista que estuvo muy relacionada con Freud, ¿no? Entonces, ella rescató el libro y es por eso que hoy tenemos acceso a él. Pero de hecho Freud lo había votado porque decía es que no, o sea, la neuropsicología no explica el psiquismo, ¿no? No está en el cerebro ver con la biología ni con cuestiones positivistas, sino que tiene que ver con el lenguaje, con la cultura, con el psiquismo abstracto, ¿no? Entonces, pues bueno, concluye esto. Y bueno, nos va a decir que todos los procesos que hemos visto hasta ahorita se llevan en un lugar llamado aparato psíquico. Ese es el lugar donde todo lo que hemos estudiado aquí, condensación, desplazamiento, medios de figurabilidad, elaboración secundaria, la puesta en escena, la censura psíquica, todo se lleva dentro del aparato psíquico. Ese es el lugar donde todo se articula, ¿no? Y todos los conceptos están precisamente ligados y articulados con el inconsciente, con el concepto inconsciente. Incluso el concepto conciencia, el concepto consciente, es únicamente un concepto que él toma y que lo define de forma distinta a otros autores, ¿no? Eh, o sea, la conciencia en Freud no es la conciencia en Platón o en Aristóteles, ¿no? Sino que la conciencia Freud la va a ver, por ejemplo, como que únicamente es un órgano perceptual. O sea, es un órgano perceptual que se encarga de percibir, ¿no? En otras escuelas, en otras, no sé, otros autores definirían la conciencia como el estado de alerta, pero no, Freud no lo ve así, como el estado de alerta, sino como un órgano perceptual. Otros dirían que la conciencia tiene que ver con la parte moral, ¿no? O sea, de tu conciencia te está culpando, ¿no? Tu conciencia te persigue. Y no, Freud no lo ve así. Freud solamente lo ve como algo que percibe, ¿no? Que percibe hacia adentro y hacia afuera. O sea, hacia afuera, pues los estímulos, ¿no? Con los cinco sentidos. Y hacia adentro, pues recuerdos de lo que hemos vivido. Sin embargo, ¿por qué yo menciono que la conciencia está ligada al inconsciente? Porque todo lo que llega a la conciencia ya está modificada por el inconsciente también. O sea, si yo les pido que recuerden algo, eso que ustedes van a recordar ya está modificado por el inconsciente. Es decir, su recuerdo no va a ser un recuerdo fiel, sino que solamente es un reflejo inconsciente
de algo que ustedes vivieron, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué fue lo más importante que les quise transmitir yo a ustedes en la clase 2 del curso? ¿Qué me podrían decir? La clase 2 les recuerdo que es donde vimos los estímulos y fuentes del sueño que decían los autores antes, ¿no? Quizás Evelyn me diría una cosa, Iram otra, y Marley otra, ¿no? U otro ejemplo, y lo voy a poner aquí en práctica. Por ejemplo, ¿me puedes decir qué comiste el día de ayer? Pizza. Ok, muy bien. Eso que Evelyn me dijo, ¿no? ¿En dónde estaba? Estaba a un nivel preconsciente, ¿no? Porque recuerden que el preconsciente tiene que ver con aquellos recuerdos que podemos traer a la conciencia con un poco de esfuerzo, que no están siempre. No es como que Evelyn hoy todo el día estuvo pensando en que ayer comió pizza, ¿no? Sino que ahorita ante esto que yo le pregunté lo trajo a memoria. Sin embargo, lo que ella me dijo ya está determinado por el inconsciente, porque supongo que Evelyn comió pizza de algún tipo de ingrediente, ¿no? Pizza de queso, hawaiana, y aparte lo acompañó con alguna salsa, alguna ketchup, de tomar, no sé, tomó jugo de manzana, de mango, refresco, agua simple, o sea, yo le pregunté qué comiste ayer, ¿no? Quizás ella me pudo haber dicho todo lo que comió, pero eligió pizza. Entonces ella dijo pizza y eso que ella respondió ya está sobredeterminado, ¿ok? No es casualidad, porque en el inconsciente y en el aparato psíquico no existe la casualidad, ¿no? O sea, lo que ella me dijo ya está determinado, sobredeterminado por el inconsciente, ¿no? O sea, no es casual que ella me diga pizza, sino que tiene un porqué, ¿no? O sea, porque eligió solamente pizza y no dijo otras cosas que comió, ¿no? O lo que tomó ayer también. Entonces, o qué le puso tal vez, ¿no? O sea, pizza de queso, pizza hawaiana, no sé. Y lo mismo con la anterior pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo más importante que yo les quise transmitir en la clase 2 de este curso? Pues cada quien me va a contestar algo muy distinto, que va a estar determinado a nivel inconsciente. ¿Por qué? Por su interés, por su deseo, por aquello que a ustedes les pegó, ¿no? O por ejemplo, nosotros recordar aquello que tiene que ver con uno mismo, ¿no? Si yo les pregunto en este curso qué es lo que más recuerdan o lo que más como tienen presente, probablemente me digan algo que tiene que ver con ustedes, ¿no? Quizás el tema de desplazamiento, que ustedes pudieron identificar el desplazamiento con un sueño propio y eso les pegó y es lo que más recuerdan, ¿no? Entonces recordamos aquello que nos interesa, aquello que se mueve por nuestro deseo inconsciente, lo que nos pega, lo que tiene que ver con nosotros, lo que habla de nosotros, todo eso es lo que viene a conciencia que ya está modificado por el inconsciente, ¿no? Y bueno, en esta obra, Freud, y en este capítulo, aborda lo que se llama la primera tópica, es decir, va a describir cómo funciona el psiquismo humano, ¿no? Y para poder describir cómo funciona el psiquismo humano, él habla de la primera tópica, que ya veíamos, que es inconsciente, preconsciente, consciente. La parte inconsciente referida a deseos reprimidos, deseos infantiles, la sexualidad precoz, la represión, la censura psíquica. El preconsciente tiene que ver con ideas latentes, y la conciencia, yo les decía que solamente es un órgano perceptual en donde está la información por un breve momento, ¿no? Y luego la despoja. Es decir, todo lo que yo les estoy diciendo está entrando a su conciencia, pero por aquí entra y por aquí sale. Sin embargo, algunas cosas de las que yo digo no van a salir, sino que se van a adentrar en ustedes, van a quedar en ustedes, ¿no? Porque supongo que si yo les digo, a ver, díganme clase con qué palabras comencé, quizás no recuerdan, ¿no? Exactamente con qué palabras yo inicié la clase del día de hoy, pero saben más o menos qué dije, ¿no? ¿Por qué? Porque por aquí reciben información, pero por aquí la sacan, pero se quedan con aquello que les es importante, que tiene que ver con ustedes, ¿no? Aquello que les interesa, que está movido por su deseo. Entonces, como la conciencia solamente percibe, pues obviamente tiene que meter información y la tiene que sacar para recibir nueva información, porque si se quedara, pues colapsaría, ¿no? O sea, sería como un tapón e impediría que nueva información entrara.
O sea, colapsaría la conciencia. Por eso es que no hay información y solamente lo vemos como un órgano perceptual en psicoanálisis. Y bueno, la segunda tópica que probablemente hayan oído también de ella, que es el yo, el ello y el superyo, se describe en 1923 en El yo y en el ello, ¿ok? La obra del yo y el ello. No voy a explicar la segunda tópica porque, bueno, habría que estudiar muy bien, por ejemplo, ese texto del yo y el ello para poder ver qué onda con esta segunda tópica. Pero de manera muy general, el yo tiene que ver con la percepción del sujeto de sí mismo, ¿no? Y el yo tiene una parte consciente y una parte inconsciente. El ello tiene que ver con una cuestión primitiva, pulsional, antes de la fundación del aparato psíquico con la represión primaria, y el ello es inconsciente. Y el superyo, que tiene que ver con la ley, la intención de la ley, ¿no? En uno mismo, la introyección de la misma, y el superyo tiene una parte consciente y una parte inconsciente también, ¿ok? Y este está en contacto con la realidad exterior, ¿no? O sea, el yo está en contacto con el exterior, ¿ok? Entonces, el hecho de que existan estas dos tópicas, primera y segunda tópica, permite que haya a nivel psiquismo y a nivel aparato psíquico relaciones intersistemas e intrasistemas. ¿Esto qué quiere decir? Que el inconsciente, por ejemplo acá, va a poder relacionarse con el preconsciente y con la conciencia. El sueño es un gran ejemplo de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el sueño, ¿de dónde va a tomar los elementos para poder formarse? De las ideas latentes que están a nivel preconsciente, ¿no? Por eso decimos que se basa en la víspera, en lo que pasó el día de ayer, como elemento más próximo a nosotros, ¿no? Entonces, así es como, por ejemplo, se relacionan. Pero también puede haber una relación, por ejemplo, del inconsciente con el yo, o con el ello, o con el superyo. Aquí hablaríamos de relaciones intersistemas, ¿no? Cuando se relaciona preconsciente con el superyo, o con el yo, o con el ello, o conciencia con el yo, o con el superyo, o intrasistemas, que es conciencia con preconsciente, o sea, entre las mismas de la primera tópica o de la segunda tópica, ¿no? Entonces, esto es lo que permite el estudio de la parte psicológica, psíquica del aparato psíquico, ¿ok? Y bueno, ¿cómo comienza Freud este capítulo, este último capítulo del libro? Bueno, él empieza hablando sobre un sueño que le contó una paciente suya, ¿no? Eh, que ella había escuchado alguna vez en una de sus conferencias, ¿no? O sea, ella fue a una conferencia de Freud y pues Freud estaba en el auge con esto de la interpretación de los sueños. Y bueno, ella estuvo en esta conferencia, lo recuerda y ella le cuenta un sueño, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los datos preliminares de este sueño? Bueno, son que un individuo había pasado varios días sin un instante de reposo a la cabecera del lecho de su hijo gravemente enfermo. El niño murió y muerto el niño, se acostó el padre en la habitación de al lado, aquella a la que se hallaba el cadáver, y dejó abierta la puerta, por la que penetraba el resplandor de los cirios. Un anciano amigo suyo quedó velando el cadáver. Bueno, eso es como lo que pasó antes de. O sea, hay un papá, que es su hijo, que es un niño, que se enfermó, fallece, y él, pues obviamente lo velan en la noche, y él se va a acostar en una habitación que estaba junto a la habitación donde lo estaban velando. Y como la puerta estaba abierta, pues el resplandor de las velas, de los cirios, podía entrar. Y un anciano se quedó cuidando al niño, ¿no? Se quedó velándolo. Bueno, esa es la información preliminar. Luego, después de algunas horas de reposo, de que ya el papá se fue a acostar, él sueña que su hijo se acerca a la cama donde se hallaba. El niño, en el sueño, le toca el brazo y le murmura al oído en un tono amargo y de reproche: Padre, ¿no ves que estoy ardiendo? A estas palabras, el papá se despierta sobresaltado y observa un gran resplandor que ilumina la habitación vecina. Corre a ella y encuentra dormido al anciano que velaba el cadáver de su hijo y ve que uno de los cirios ha caído en el ataúd y ha prendido fuego a una de las mangas de la mortaja, ¿no?
O sea, él despierta ante la frase que le dijo su hijo en el sueño, va a la habitación donde lo están velando, el señor que lo estaba velando estaba dormido y una vela había caído dentro del ataúd y había prendido en fuego la vela que tenía la manga de su hijo, ¿no? Entonces, este es el sueño. Una persona podría decir que se trata de una cuestión sobrenatural, ¿no? Lo que yo les explicaba o lo que yo les contaba hace algunas clases, que por ejemplo, muchas personas dicen que cuando fallece un ser querido cercano, pueden tener sueños en donde la persona que falleció se les presenta y les dice algo importante, ¿no? Como que en el segundo cajón de tal lugar está tal cosa, ¿no? Cuando vas en la vida real y abres ese cajón, este, está ahí lo que te dijo en el sueño, ¿no? O que se van y se despiden de ti, no sé, cuestiones así. Este, este es un sueño similar a estos en donde se pudiera pensar que tiene que ver con algo sobrenatural. ¿Ustedes cómo explicarían este sueño? ¿Qué interpretación podrían darle? Es todo lo que conocemos en datos preliminares, ¿no? ¿Qué interpretación podrían ustedes dar a este sueño? ¿Cuál dirías, o bueno, pregunta general para todos, qué es el deseo que se está cumpliendo en este sueño? Sí, sí tiene que ver, curiosamente, no lo había yo pensado y no lo puse en la siguiente lámina que es donde doy la explicación, pero sí tiene que ver con la enuresis. Ahora sí, vamos a ver qué significa este sueño, ¿no? ¿Cuál es la lógica? Explicación. Dice, el contenido de este sueño está sobredeterminado, ¿ok? Acuérdense que la sobredeterminación tiene que ver con a nivel inconsciente. Lo que yo les decía, todo lo que ustedes digan, hagan, les pase, está sobredeterminado. Porque como lo que le pregunté a Evelyn, ¿no? ¿Qué comiste ayer? Pizza. Bueno, esa respuesta está sobredeterminada por su inconsciente, ¿no? Hay un porqué. Tiene que ver esto con ella en algo, ¿no? Este, entonces, la sobredeterminación puede venir de frases, ¿no? Y estas son formas en las que se representa el sueño. Entonces, ahora, las palabras que el niño pronuncia en el sueño de padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Son palabras que él habría podido pronunciar, aquí me equivoqué, lapsus de escritura, renunciar, que él habría podido pronunciar en la vida real, ¿no? Es probable que la frase estoy ardiendo, el niño sí la haya dicho en la vida real, cuando estaba en vida, probablemente por su enfermedad, ¿no? Porque su enfermedad tenía que ver con la fiebre. Entonces, puede que en alguna ocasión que el niño tuviera mucha fiebre, tal cual, le haya dicho a su papá, es que estoy ardiendo, ¿no? O sea, estoy ardiendo en temperatura, en fiebre. Entonces, una frase que en la vida real pudo haber dicho. Ahora, esta es una realización de deseos y hasta eso está poco disfrazada. O sea, no está tan encubierta la realización de deseos. ¿Cuál es el deseo? Bueno, el deseo es que el hijo que estuviera vivo. ¿Por qué? Porque en su sueño está vivo, va hacia él, lo despierta, ¿no? Y en la vida real estaba, pues, él había fallecido. Entonces, su sueño estaba expresando este deseo de que ojalá su hijo estuviera vivo, ¿no? Y pudiera todavía decirle frases como, no ves que estoy ardiendo, como lo hubiera dicho cuando él tenía la enfermedad, ¿no? Y esto, dice, con el estímulo del destello realizó también el deseo, ¿no? ¿Por qué? Porque como decía precisamente Marley, los estímulos, las fuentes somáticas, son, sí, fuentes para la producción de un sueño, pero estas no desvían el objetivo del sueño, sino que se añaden al deseo, ¿no? En este caso, la luz que venía de la otra habitación, pues se reflejaba en la habitación donde él estaba dormido, en sus ojos, ¿no? Y como este destello de que obviamente cayó la vela y empezó a arder la manga de la camisa de su hijo, pues fue una luz que él vio dormido, ¿no? Pero que percibió a nivel estímulo. Entonces, lo que hizo el sueño fue adaptarla, ¿no? Y entonces creó su propia lógica. Ah, seguramente
algo se está quemando. Entonces voy a poner en el sueño esta situación, que el niño está ardiendo. Entonces el niño se acerca con el papá y le dice, ¿no ves que estoy ardiendo? ¿No? O sea, entonces aquí el estímulo del destello, como decía Marley, pudo adaptarse y entrar también a el sueño, ¿no? Y a la realización del deseo que es que el hijo estuviera vivo. Y entonces también es un sueño de comodidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el sueño de comodidad, acuérdense que son estos en los que nos permiten dormir un poquito más, ¿no? Y aquí en que se vio, pues bueno, se vio en que el niño estaba vivo y es como si el sueño le hubiera dicho al soñante, ¿no? Tranquilo, tu hijo está vivo, ¿no? O sea, aquí está, te dice que está ardiendo, pero está vivo, no te preocupes. O sea, la preocupación que él tenía en la vida real, el sueño es como si es como si le hubiera dicho, tu hijo está vivo, no te preocupes, no te aflijas. Entonces, en ese sentido fue un sueño de comodidad, ¿va? Entonces, eh, esa es la explicación momentánea que podemos dar a este sueño, ¿ok? Sin embargo, yo aquí pongo momentánea porque luego se hace un análisis de este sueño más profundo en donde hallamos otra interpretación que va por el mismo lugar, ¿va? Y como yo no me acuerdo, porque ahorita tengo la mente muy revuelta por un montón de cosas, si este sueño lo explico en otras diapositivas o más adelante, en esta no, pero no sé si en otras diapositivas de clases que vayamos a tener después lo explico, voy a decirles cuál es la explicación también de esto, ¿no? Vamos a regresar un poquito al sueño, ¿no? Nos dice, soñó que su hijo se acercaba a la cama en la que se hallaba, le toca el brazo y le murmura al oído, en un tono amargo de reproche, Padre, ¿no ves que estoy ardiendo? En la versión de Amor Ortu, creo que dice, Padre, ¿no ves que me abrazo? Algo así más o menos dice en la versión de Amor Ortu, de Padre, ¿no ves que me abrazo? Que tienen que ver con lo mismo, ¿no? ¿No ves que estoy ardiendo? Aquí podemos hacer otra interpretación, ¿ok? Que el niño en el sueño, y como veíamos en alguna clase, todos los personajes de nuestro sueño somos nosotros mismos, ¿no? De alguna manera u otra. O sea, si yo sueño con mi primo, yo también soy ese primo, ¿no? Que estoy viendo en el sueño. Entonces, aquí, en ¿cuántos personajes hay? Dos. El padre, que es el mismo, y el niño, aparentemente. Entonces, si vemos que él, la persona, el soñante, son todos los personajes de un sueño, entonces tenemos que ver que el niño en este sueño es el soñante, ¿ok? Entonces empezamos a interpretar, ok, en este sueño, el niño que va hacia la cama de su papá y le dice que no es que estoy ardiendo, ese niño no es su hijo, sino que es él mismo, es el soñante mismo, ¿ok? Entonces, ¿quién sería el padre? ¿Ustedes tienen alguna idea de quién podría ser entonces el padre? O sea, el soñante se vio que él estaba dormido, ¿no? Pero estamos haciendo otra interpretación en donde vemos que ahora el niño es el papá, es el soñante. Pero padre, ¿quién será? ¿Tienen alguna idea de qué podría ser padre? Si nos vamos en términos bastante psicoanalíticos, podríamos decir que padre en este sueño es Dios, ¿ok? En este sueño, Padre es Dios. ¿Por qué? Porque Padre representa a la ley y de alguna manera u otra, la concepción que se tiene de forma general de Dios es que es un Dios que tiene leyes, ¿no? Que tiene decretos, que tiene mandamientos. Entonces, cuando Él exclama en el sueño, Padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Es una exclamación propia de Él, del soñante mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si entonces el sueño se podría interpretar de esta manera. Es como si en el sueño él hubiera acudido a Dios en una oración o algo similar y estuviera clamando a él, ¿no? En esto de Padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Que se traduciría como Padre, ¿no ves que esto me duele? ¿No ves que esta situación que está pasando es fuerte para mí? O sea, estoy ardiendo de dolor, ¿no? En llanto. Entonces, esa sería como la exclamación, ¿no? Y una segunda interpretación que podremos dar a este sueño, que el niño es el soñante
Y el papá, que él sabía en primer momento que era el mismo, no es el papá, sino que es Dios, ¿no? Y va ante él y le dice, padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Que se traduce como padre, ¿no ves que esta situación me duele? ¿No ves que no puedo más con esto, que estoy ardiendo en llanto, en dolor? Cuestiones similares, ¿no? Entonces, esa sería otra interpretación que podríamos dar, ¿no? Porque acuérdense que en psicoanálisis el padre tiene que ver con la ley, ¿no? Y el padre puede ser Dios, la cultura, tu padre natural, ¿no? Entonces también podemos ver como que es padre, su padre biológico también, ¿no? Pero idealizado, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, esa sería otra interpretación. ¿Qué podríamos dar a este sueño del hijo muerto? Bueno, entonces, con este sueño comienza el libro, ¿ok? Y vamos a ver ahora el tema de el olvido de los sueños. Ya nosotros, en la clase número 3 vimos el olvido de los sueños, pero a como lo explicaban los autores de aquel entonces, ¿no? Y si recordamos, hacemos un poquito de memoria, explicaban que el olvido se puede deber a varios factores, ¿no? Por ejemplo, el factor repetición, qué tanto un elemento se repite en el sueño. Entonces, si no se repite tanto, pues no va a estar, este, no se va a recordar tan fácilmente, ¿no? También el factor intensidad, qué tan intenso fue, un sueño, si fue muy intenso, entonces se recuerda con mayor facilidad. Si no fue tan intenso, pues no. ¿Ok? ¿Qué otro factor estaba? El factor lógico, que decía que la lógica, ¿no? O sea, que un sueño eh, que es lógico se puede recordar más que uno que es un poco raro, ¿no? Entonces, veíamos que hay varios factores que los autores explicaban como que es la causa del olvido de un sueño. Por ejemplo, también aquello a lo que no le prestamos tanta importancia en la vida real, ¿no? Esto es lo que más aparece y lo que es importante para nosotros en la vida real no aparece tanto. En el sueño se tiende a olvidar más. Entonces está el factor también de importancia. Pero son explicaciones muy ambiguas que daban los autores, ¿no? Vamos a ver cómo es que Freud, ahora él, con todo lo que estudió, explica el olvido de los sueños. Y bueno, tendríamos que preguntarnos, ¿el olvido será un obstáculo para la técnica de interpretación? Es decir, si por ejemplo Fátima va a interpretarle un sueño a Vanessa y Vanessa los olvida muy fácilmente, ¿esto sería un obstáculo para la interpretación? Bueno, varios autores nos van a decir que nosotros tendemos mucho a olvidar el sueño, a que sea algo muy confuso, ¿no? Y que incluso no tenemos certidumbre de si lo que soñamos en realidad pasó o no, ¿no? O sea, puede que se nos olvide un sueño y digamos, es que bueno, yo creo que esto pasó, pero no estoy tan seguro, ¿no? Entonces, esta incertidumbre también. Eh, y lo que recordamos del sueño y sobre lo cual ejercemos nuestras artes de interpretación está mutilado por la infidelidad de la memoria, porque la memoria es traicionera, ¿no? O sea, como yo les decía, es que imagínense interpretarle a una persona que diga de su sueño, es que no sé si esto sí pasó o no, ¿no? Y tú, y aquí va una pregunta para ustedes. ¿Ustedes le interpretarían a una persona un sueño que no sabe si sí pasó o no pasó? ¿Se lo interpretarían? ¿O lo dejarían mejor pasar? Ujú. Bien, ok. Entonces, ustedes dos van por buen camino, ¿no? Porque sí, podemos hacer una interpretación de un sueño así, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque uno suele frustrarse también porque no soñamos, no recordamos todo lo que soñamos, ¿no? Eh, y pues se crean las lagunas mentales, tenemos recuerdos que pueden ser muy infieles, ¿no? Incluso podemos dudar de su veracidad al contarlo, ¿no? O sea, poder tener la duda de si en realidad fue un sueño muy incoherente o nebuloso como lo recordamos, ¿no? Eh, Puede que incluso haya el temor de contar cosas de más que no estaban en el sueño, pero lo hacemos para poder darle un sentido, ¿no? O sea, como por ejemplo, tengo un sueño muy abstracto y digo, bueno, es que no sé cómo contarlo, pero yo te lo voy a explicar así. Pero te digo cosas de más que no estuvieron en el sueño, pero con el motivo o el objetivo de darle un sentido, ¿no? Y uno puede pensar que hay un riesgo,
que se nos escape el objeto mismo de cuyo valor nos hemos empeñado en determinar, ¿no? O sea, que olvidemos como que el elemento más importante. O sea, imagínense como que puede estar esa preocupación de que es que no sé si lo que olvidé es lo más importante del sueño, ¿no? Este, pero bueno, Freud va a decir, aún los elementos más ínfimos e inciertos y menos destacados del contenido del sueño eh, nos van a ayudar a poder hacer una interpretación, ¿no? Eh, Mediante la asociación libre podemos empezar a recordar fragmentos del sueño, ¿ok? O sea, y yo estoy muy seguro de que les pasó si es que han trabajado por parejas o con ustedes mismos o mismas, ¿no? O al contar un sueño, que no lo recordaban muy bien, pero en cuanto lo contaron, empezaron a venir elementos, ¿no? A recordar más cosas de, ahora que me acuerdo, también pasó esto, ¿no? De, ya recuerdo que también vi que pasó esto en el sueño. Y es normal, porque la asociación libre va a permitir que esto ocurra, ¿no? Aquí, y también pueden, ¿por qué? Porque ocurren como que ideas, ¿no? Dentro de uno mismo. Y aquí pone un ejemplo Freud. Es como en el sueño de Irma, ¿no? O sea, él sueña, por ejemplo, si en el sueño lo único que recordar es que él a prisa llamó al doctor M, ¿no? O sea, puede que Freud diga, es que no recuerdo muy bien qué pasó. Recuerdo que estaba yo en un vestíbulo, estaba Irma, pero recuerdo que yo llamé al doctor M, o sea, yo lo llamé a prisa, ¿no? Entonces, ahí es donde él puede pensar, bueno, si yo lo llamé, es porque algo estaba pasando. Y él puede decir, ay, ahora recuerdo que yo revisaba a Irma. Yo le pedí a Irma que abriera la boca para revisarla, ¿no? O sea, vean que este elemento de aprisa llamo al doctor M, que era lo único que recordaba, lo llevó a recordar o lo puede llevar a recordar este otro elemento, ¿no? De que, bueno, ya me acordé que yo lo llamaba porque yo tenía que revisar a Irma, no tenía que revisarle la boca, porque tenía como que unas manchas blancas y ya, ahí se suelta la asociación libre, ¿no? Entonces, supusimos que aquí, en este ejemplo, ¿no? Dice, entonces supusimos que ese agregado no habría llegado al sueño si permitiese una derivación particular. O sea, esto de apresa llama al doctor M, no hubiera llegado si no hubiera habido un porqué. Porque yo estoy llamando al doctor M. Porque yo tenía que revisar a Irma. Entonces, esta es la forma en la que podemos empezar a recordar fragmentos olvidados, ¿no? Entonces, por eso es que sí podemos trabajar con un sueño muy borroso, con muchas lagunas, porque con la asociación libre podemos empezar a recordar más cosas, ¿no? Entonces, los rasgos más ínfimos del sueño son indispensables para la interpretación. O sea, si es algo muy pequeño, por ejemplo, soñé con un plato de lentejas y había una lenteja que sobre destacaba sobre las demás, ¿no? Ese elemento es importante y a partir de ahí podemos empezar a asociar libremente, ¿no? Yo les decía que en el psiquismo no hay arbitrariedad, o sea, nada ocurre por el azar, ni siquiera el olvido. El hecho de que una persona olvide un elemento del sueño, ya ese olvido está hablando de la persona, ¿no? Ya está hablando de la persona misma. Entonces, una técnica que Freud hacía, que ustedes pueden implementar, es que cuando una persona le contaba un sueño, eh, él les decía, él los hacía que lo repitieran después, ¿no? O sea, ya por ejemplo, con Tony, yo le pido que me cuente un sueño, que me lo cuenta. Después yo le pido que me lo vuelva a contar, ¿no? Tal cual otra vez, para poder analizarlo. Entonces, él decía que siempre que las personas repetían su sueño, era muy raro que lo volvieran a contar con las mismas palabras, ¿no? Casi siempre algo cambiaba. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, cuando hagamos esto, de pedirle a un paciente que repita su sueño, tenemos que prestar atención a las modificaciones que haga, ¿no? Porque en esas modificaciones que haga, ahí está el punto débil del disfraz del sueño, ¿no? Por ejemplo, puede decir, bueno, yo recuerdo que estaba en una recámara y estaba con unas mujeres, ¿no? Y estas mujeres, pues, no tenían mucha ropa,
Ok. Y luego sigue contando más cosas. Hacemos acá, repito otra vez el sueño. Y en esta parte puede que ahora diga, y bueno, entonces, recuerdo que estaba yo en un cuarto con varias mujeres que estaban desnudas, este, pero ven que ya cambió. Primero dijo poca ropa y ya la segunda vez dijo desnudas, ¿no? Entonces, aquí podemos sospechar que aquí está la parte más débil del disfraz del sueño, ¿ok? Disfraz, ¿por qué? Porque decíamos que el sueño se tiene que disfrazar, se tiene que modificar, deformar para poder pasar a la conciencia, ¿no? Pero cuando ocurre esto, es que ahí está el punto débil del disfraz, ¿no? Y por ahí está el punto central del sueño. Entonces, podemos pedirle al paciente que comience a asociar libremente por este fragmento, ¿no? De a ver, ¿qué se te ocurre en torno a este elemento de que estás en un cuarto con mujeres desnudas, ¿no? Y puede que incluso luego corrija, bueno, no estaban desnudas, estaban con poca ropa. Bueno, pero eso que él dijo ya tiene un significado, ¿no? Porque, vuelvo a lo mismo, todo está sobredeterminado, nada es por causalidad, ¿no? Sino que, o sea, nada es por el azar, ni por cosas del destino, no, sino que tiene un porqué, está sobredeterminado inconscientemente, ¿no? Entonces, una forma en que nos damos cuenta que el soñante está levantando resistencias cuando sospechamos sobre un punto del sueño que puede ser muy revelador, es que el soñante va a sustituir ese elemento revelador por otro más remoto y más trivial, ¿no? Como este ejemplo que les di, que él diga, estaban desnudas y luego corrija, bueno, estaban con poca ropa, ¿no? Eso es una resistencia, ¿no? Porque está corrigiendo algo que no le gustó mucho cómo sonó. Entonces, ¿por qué? Porque si primero dijo estaban desnudas, lo dijo por algo, o sea, no fue por el azar. Entonces, aquí estamos, sería una señal de resistencia para poder interpretar el sueño, ¿no? Ahora, ¿por qué se ha producido este olvido? ¿No? ¿Por qué olvidamos los sueños? ¿Por qué olvidamos partes importantes o de plano? ¿Por qué olvidamos todo? Pues por la censura, ¿no? Por la censura psíquica, por la represión. ¿Por qué? Porque la censura psíquica veíamos que lo que hace es desplazar los sueños, simbolizarlos, condensarlos, ponerlos en escena, todo lo que ya vimos de los trabajadores del inconsciente, pero aparte, a todo eso que hace, lo olvida, ¿no? Hace a que lo olvidemos y que dudemos de aquello que se presenta en el sueño. Esto hace que sintamos que varias cosas del sueño sean borrosas, sean débiles, eh, y precisamente a esto es a lo que le tenemos que prestar atención porque son los elementos más intensos del sueño. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que la censura psíquica va a hacer es tratar de deformar aquello que está expresando un deseo. Y obviamente si deforma más un elemento al grado incluso de hacer a que se te olvide, es porque ¿qué? ¿Qué tiene ese elemento de importante? ¿No? Porque obviamente este elemento contiene un deseo bastante importante, algo muy importante para el soñante. Por eso, todo aquello que sea más borroso en un sueño, en donde haya más laguna mental, es en donde está el contenido principal del mismo. Es donde está el deseo sexual infantil reprimido. ¿Ok? Entonces, veíamos que el objetivo de la censura psíquica, de, de la represión, es ocultar, destruir los valores psíquicos. Esto se hace para poder reducir el valor de los contenidos del sueño. Por ejemplo, a veces no recordamos mucho del sueño y por eso no prestamos atención al mismo y lo dejamos pasar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque también la intención de los sueños va a ser a que tú le quites el valor, le restes valor, decir, pues bueno, no tiene tanta importancia este sueño, ¿no? Y no le presto atención. Ahí ya cumplió su objetivo la censura, que tú no le prestabas atención porque no era importante, porque era borroso, ¿no? Entonces, el objetivo va a ser ese, que la persona de sus recuerdos, que dude de la veracidad del mismo sueño. eh, entonces, cuando tengan un sueño, y esto va por ustedes, ¿no? Cuando tengan un sueño del que no recuerden mucho, duden si así pasó a como lo recuerdan. Y tómenlo como una señal de que tiene que ver mucho que decir ese sueño
con lo más íntimo de ustedes. O sea, eso que olvidaron está relacionado con lo más íntimo de ustedes, ¿no? Y como está relacionado con lo más íntimo, es por eso que la censura ha actuado ahí con mayor fuerza, para que ustedes no sepan de él, ¿ok? No conozcan de él. Ahora, yo les preguntaba, ¿ustedes interpretarían un sueño así, de una persona que diga, es que no sé si este pasó o no pasó, ¿no? ¿Qué dice Freud? ¿No? ¿Qué debemos hacer ante la presencia de estos sueños? Dice, en el análisis de un sueño, yo exijo que se abandone toda la escala de apreciaciones de la certidumbre y la más leve posibilidad de que algo haya ocurrido en el sueño tal cual suerte, ¿no? O sea, él le pide a los pacientes que no den por hecho que algo ocurrió en el sueño como lo vieron, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya viene modificado, ya viene deformado. Entonces les pide que nunca tengan certidumbre total sobre sus sueños y que siempre duden de los mismos, ¿no? Eh, Dice, quien no renuncia a a este miramiento por la certidumbre, o sea, este miramiento por la certidumbre quiere decir que la persona diga, ah, soñé esto, ¿no? Significa esto, ya, es esto. Eso es miramiento por la certidumbre y nunca hay que dar por hecho que ya un sueño se terminó de interpretar completamente, ¿no? Entonces, quien no renuncia a este miramiento por la certidumbre, en la persecución de uno de los elementos del sueño, se atascará en el análisis hasta que decida hacerlo, ¿no? O sea, si siempre pensamos con la lógica, con la reflexión y que creemos tener certidumbre de lo que soñamos, nos vamos a atascar en el análisis del sueño, ¿ok? Dice, ¿qué pasa cuando menospreciamos, dudamos, juzgamos de tonto o ilógico un elemento del sueño? Pues lo que va a pasar es que el soñante no va a lograr que se le ocurra nada, ¿ok? Sobre este sueño. Le pido yo que asocie libremente, no se le va a venir nada a la mente. ¿Por qué? Porque lo está menospreciando, está dudando, lo está juzgando de tonto o de ilógico, pero ¿para qué voy a interpretar un sueño de una salchicha que me hablaba? ¿No? Por ejemplo, no va a poder, porque si está juzgándolo con la parte lógica, pues no va a poder hacer nada, ¿no? ¿Y qué señal podemos nosotros tomar de que estamos haciendo un buen trabajo cuando nuestro paciente diga, no estoy seguro de si esto o aquello estaba contenido en el sueño, pero sobre ello se me ocurre lo siguiente, ¿no? O sea, cuando el paciente diga, pues no estoy seguro si esto pasó o no, pero bueno, se me ocurre y sobre este elemento se me ocurre que, y empieza a asociar libremente, ¿no? Esa es una buena señal de que estamos haciendo un buen trabajo. Y una de las reglas del psicoanálisis es todo lo que perturbe la continuación de un trabajo de análisis es una resistencia, ¿no? O sea, el juzgar, el menospreciar, el dudar, el tratar a un sueño de tonto o ilógico, al grado en que no nos permita asociar libremente sobre él, es un signo de resistencia, ¿ok? ¿Y por qué? Porque se presenta absurdo para lograr esto, ¿no? Porque es como si el inconsciente dijera, voy a presentarle este deseo, ¿no? Y el preconsciente va a decir, pero este deseo es muy fuerte, voy a permitir que lo pases, pero si logras que se deforme de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces llega disfrazado de tal manera extraordinaria que llega a ser algo muy absurdo, ¿no? Y el preconsciente dice, es como si felicitara, ¿no? Felicidades, ¿no? Lograste que este elemento, este deseo tan fuerte para la persona, lo lograrás convertir en algo muy absurdo. No, esto va a lograr que él, cuando despierten, y le preste atención, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tomar en cuenta los elementos incluso más absurdos de un sueño. Y bueno, ¿cómo podemos interpretar precisamente el que ocurra esto, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado que ustedes creen y se despiertan con la convicción de que soñaron muchas cosas pero solo recuerdan un cachito, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez. Eh, pero sobre esto va a decir Freud, bueno, todo lo que se carcomió, el olvido, ¿no? Del sueño, o sea,
todo lo que el olvido carcomió del sueño puede ser rescatado en análisis, ¿no? Y el análisis requiere un gasto del psicoanalizado al grado de vencerse a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque una interpretación exitosa implica que el analizado pudo asociar libremente, de manera fluida, es decir, se pudo vencer a sí mismo, pudo vencer sus resistencias, sus dudas, sus juicios, ¿no? Y esto obviamente es algo cansado, porque es como, o sea, es como admitir aquello que tú en la vida real no admitirías, ¿no? Es similar a cuando, por ejemplo, tú estás peleando con tu novio, con tu novia, con tu papá, tu mamá, y estás viendo que él tiene razón o ella tiene razón, pero tú quizás por orgullo no quieres aceptar y tratas de defender a más no poder tu punto, aunque de manera interna sabes que no tienes razón. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? O sea, es como aceptar algo, tú sabes que sí de manera inconsciente, pero que te es muy difícil, ¿no? O sea, el aceptar que, por ejemplo, sí, tuve deseos de matar a mi papá en alguna vez, ¿no? Pero es algo muy fuerte porque quizás ahora, por ejemplo, somos testigos de Jehová, ¿no? Ay, no, ¿cómo yo pude haber pensado en esto, no? O sea, requiere vencer resistencias, vencerse a uno mismo, ¿no? Aquí pone un ejemplo, dice, en los análisis del sueño puede ocurrir que mientras se está interpretando, el soñante interrumpa diciendo que ha recordado un fragmento olvidado del sueño. Esas partes son las más importantes y lleva por el camino más corto de la solución al sueño. Y por eso fue sometida a resistencia, ¿no? A un olvido. O sea, podemos interpretar que esto ocurra, ¿no? De que tenemos la sensación de que soñamos mucho, pero recordamos poco, con que eso que soñamos mucho en la noche fue algo muy fuerte, ¿no? Fue algo donde el deseo estaba muy presente y lo que la censura psíquica hizo fue, aparte de censurarlo, ¿no? O sea, en cuestión de desplazarlo, condensarlo, simbolizarlo, aparte de todo eso, hizo que se olvidara. Esa sería la interpretación momentánea que haríamos, ¿no? Que está revelando un contenido muy fuerte, tan fuerte al grado que la censura tuvo que recurrir a que lo olvides, ¿no? De plano, tal cual. Ya no me basta que lo condense o que lo desplace, sino que lo tengo que olvidar, ¿no? Entonces implicaría que la persona tiene mucha represión, está muy reprimida, y es por eso que el sueño trata de expresar todo aquello que tienes tan reprimido, ¿no? Podemos darnos cuenta de que hay una resistencia cuando corregimos algo del sueño. Y bueno, Freud aquí trae un ejemplo de una playa y un niño que le dice algo, pero este no lo vamos a explicar aquí porque este sueño tiene que ver con un juego de palabras en inglés y en alemán, ¿no? Está muy complicado de explicar, entonces vamos a pasarlo, pero aquí creo que me entiende cuál es la idea central, ¿no? De que cuando corregimos algo o cuando olvidamos algo, tiene que ver con estar censurando algo, ¿no? Que es muy fuerte, un deseo que se está expresando que es inaceptable para la conciencia totalmente, ¿no? Bueno, aquí puse un ejemplo de resistencia. Dice, un paciente nos dice que ha soñado, pero que ha olvidado por completo su sueño. Por tanto, dice Freud, me hago cuenta de que no hubo tal sueño y continúo con mi labor analítica, ¿no? O sea, un paciente llega, le dice que tuvo un sueño, pero que no lo recuerda. Entonces Freud hace como que, bueno, hace como si no hubiera tenido este sueño, ¿no? Y continúa con su análisis. Dice, pero de repente tropiezo con una resistencia, o sea, ya en el análisis. Y para vencerla, desarrollo ante el paciente determinada explicación y le ayudo a conciliarse con una idea displaciente, ¿no? Ok, aquí voy a hacer una pausa. Está dando el ejemplo de un paciente que llega a su consultorio, le dice que tuvo un sueño, que no lo recuerda, y Freud hace como que no lo tuvo y continúa en el análisis. Pero luego, en el análisis ya hablado, ¿no? Se encuentra con otra resistencia, ¿no? Por ejemplo, en la serie de historias de Diván, ¿no? Veíamos este sueño de, bueno, el caso, por ejemplo, de Antonio, ¿no? Del sacerdote, y veíamos que una idea desplaciente para él era la cuestión de la homosexualidad, ¿no? Y en el análisis, con el psicoanalista empezaron a trabajar un poco esto y se dio cuenta que era un deseo homosexual que él tenía,
¿no? Realmente que residía en la infancia. Entonces, lo que el psicoanalista lo hizo fue ayudarlo a reconciliarse con esta idea desplaciente, ¿no? O sea, decirle, mira, tú sí tuviste este deseo homosexual, por eso es que de niño tú viviste esto y por eso luego, cuando tuvieron la orgía, tú no pudiste culminar, ¿no? No pudiste tener una erección, no pudiste eyacular, ¿no? Y esta persona se fue, pero tú escuchaste muy bien los gemidos de tu amigo que estaba en la habitación de al lado, ¿no? O sea, entonces, el psicoanalista lo ayuda a reconciliarse con esta idea displaciente que es como fuerte para él, ¿no? Ahora, algo así puede pasar con cualquier persona, ¿no? Aquí dice Freud que él hacía luego esto, ¿no? O sea, ayudaba a los pacientes a reconciliarse con ideas desplacientes. Y dice que en este ejemplo, ¿no? Que cuando un paciente lo ayudó a reconciliarse con esta idea desplaciente, enseguida ese paciente pudo recordar el fragmento olvidado de su sueño, ¿no? Pudo recordar el sueño. ¿Por qué? Porque eso que estaba contando en análisis estaba relacionado con el sueño. Porque veíamos que los sueños siempre van a estar relacionados con el motivo de consulta, con lo que el paciente vaya contando en sus sesiones de psicoanálisis, ¿no? Entonces, dice aquí, apenas he conseguido esta reconciliación, exclama el sujeto, el paciente, ahora recuerdo ya lo que he soñado, ¿no? O sea, la resistencia al desarrollo de su pensamiento despierto era la misma que había provocado el olvido y una vez vencida en la vigilia, surgió libremente en el recuerdo, ¿no? O sea, vencimos la resistencia en la vigilia y nos dimos cuenta que esa resistencia era también la causante de que el sueño hubiera sido olvidado, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está un ejemplo de resistencia. Y la resistencia no tiene que ver con la vida despierta, porque eh, una de las explicaciones que daban los autores es que nosotros olvidamos los sueños conforme pasan las horas, ¿no? Y no, no es esto. No es que conforme pase más tiempo, eso sea la causa de que tú olvides un sueño, sino que tiene que ver con la censura, con la resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, ya lo vamos a ver más después, cuando dormimos, eh, la censura psíquica y la resistencia disminuye, ¿no? En psicoanálisis decimos que hay dos represiones, represión primaria y represión secundaria. La represión primaria tiene que ver con cuando algo es sacado de la conciencia y es enviada al inconsciente, porque esto algo es algo traumático, algo inaceptable, un deseo inaceptable y se pasa a nivel inconsciente. Esa es la primera represión, ¿no? La segunda represión es la que hace el preconsciente, ¿no? Cuando un contenido inconsciente quiere pasar y expresarse en un sueño, el preconsciente lo reprime y lo censura, ¿no? Para que ahora pueda pasarse al sueño, pero disfrazado, ¿no? Entonces, esa es la segunda represión que hay. Entonces, eh, cuando dormimos, la represión primaria baja y disminuye, ¿no? Entonces, como disminuye, pues los contenidos inconscientes pueden fluir más libremente, ¿no? Pero luego se topa con la represión secundaria, que es la que los va a deformar, tal cual. Pero ya se pueden mover más libremente. Es por eso que en el sueño se están manejando deseos, porque la represión primaria disminuye y cuando despertamos vuelve a incrementarse. Es por eso que cuando despertamos, como ya estamos obviamente despiertos, la represión primaria también empieza a ser más fuerte, ¿no? Está más activa. Y es por eso que olvidamos también, por la represión primaria, ¿no? Que hay. Por ejemplo, creo que esto se puede explicar o lo pueden entender mejor si les pongo un ejemplo más práctico, ¿no? Supongamos que una persona, y esto se lo puse a los de taller de evaluación psicológica, supongamos que una persona, una niña, fue violada cuando tenía unos 8 años, unos 9, ¿no? Entonces, esto es un hecho traumático para ella, ¿no? Para esta niña. Y esto lo va a reprimir, es decir, lo va a sacar de la conciencia. Puede que cuando crezca conozca que fue violada, pero
Olvide, por ejemplo, quién fue, olvide en dónde pasó, ante qué circunstancias pasaban, ¿no? Se reprime. Esa es la represión primaria. El inconsciente pasó, o bueno, el aparato psíquico lo que hizo fue pasar esta información, esta vivencia tan traumática y fuerte e inaceptable para esta niña al inconsciente, ¿no? Para que cuando crezca ella tenga recuerdos muy borrosos de esta situación, ¿ok? Eso es represión primaria. Luego, ella puede en la vida adulta soñar, por ejemplo, con que es perseguida por un hombre al cual nunca le puede ver la cara, ¿no? Y este hombre la va persiguiendo para matarla, ¿no? La va persiguiendo con un cuchillo para matarla. Puede soñar esto, ¿no? Esta es la represión secundaria. ¿Por qué? Porque ahora este contenido que ya está reprimido en el inconsciente se quiere manifestar en un sueño, ¿no? O sea, lo que el inconsciente quiere es proyectar en tu sueño la violación. O sea, lo que el inconsciente quiere es que tú sueñes el momento en el que fuiste violada, ¿no? Tal cual. Pero obviamente, luego tenemos a la censura psíquica que va a decir, ¿cómo crees que vas a soñar esto? ¿No? Va a decir, ok, voy a permitir que este deseo, ¿no? Esta idea se exprese, pero deformada, ¿no? Entonces ya no sueñas a una persona violándote, sino ahora que sueñas una persona que te persigue con un cuchillo. Entonces, esta es la represión secundaria, la que hace la censura psíquica, ¿no? La que hace que tú sueñes algo deformado. ¿Ok? Entonces está represión primaria y secundaria, ¿va? Y si lo vamos con el simbolismo del sueño, pues vemos que puñal tiene que ver con falo, pene, violación que implica falo, pene, ¿no? Este, eh, ¿Qué más? Bueno, el escapar, ¿no? El de una persona, veíamos que tiene que ver con un acto sexual también, ¿no? Una persona, por ejemplo, con neurosis obsesiva, tal cual, ¿no? Y le podemos hacer la interpretación. ¿Cuál sería, por ejemplo, el deseo que se está expresando aquí en este sueño? El que eso no hubiera pasado, porque te ves escapando, corriendo de alguien, ¿no? Algo que hubieras deseado, obviamente, cuando eras niña, tal vez. Entonces, así es como se maneja la represión primaria y secundaria, ¿no? Entonces, bueno, esto era para explicarles el por qué cuando despertamos, olvidamos fácilmente el sueño, porque cuando despertamos la represión primaria vuelve a encenderse, ¿no? Vuelve a ser fuerte, ¿ok? Porque cuando dormimos, la resistencia disminuye, ¿no? La represión disminuye, la censura disminuye. Y cuando despertamos, aumenta, lo que hace como efecto colateral a que lo olvidemos, ¿no? Dice, el olvido del sueño se da por la represión. La represión es este mecanismo de defensa que desarrolla la conciencia contenidos enviándolos al inconsciente, ¿no? Lo que les expliqué ahorita. Entonces, el olvido del sueño se da como cualquier otro olvido de la vida despierta, ¿no? Y Freud hace aquí un experimento. Había hecho anotaciones de sueños que él tuvo de niño y que por X o Y razón olvidó. Y luego eh, y luego los intentó interpretar, ¿no? O sea, él tuvo estos sueños hace 2 años, ¿no? O sea, ya habían pasado 2 años de que los tuvo, y él intenta interpretarlos. ¿Y qué pasó? Lo logró. Logró interpretar los 2 sueños, ¿no? E incluso logró interpretarlos con menos dificultades a cuando lo hubiera hecho en su momento, ¿no? Entonces, pues ahí está esta cuestión del olvido del sueño. Y bueno, luego Freud va a hablar sobre el autoanálisis de los sueños, ¿no? ¿Qué va a decir aquí? Bueno, que tenemos que tener en cuenta que la interpretación de los sueños no es una práctica que esté libre de dificultades, ¿no? Va a ser algo complicado y requiere práctica, ¿no? O sea, interpretar un sueño requiere práctica. Y deberemos seguir fielmente las reglas analíticas, ¿no? ¿Cuál es la regla primordial? ¿Alguien recuerda cuál es la regla primordial del psicoanálisis? Es la de la asociación libre. Diga todo lo que se le venga a la mente, ¿no? Cualquier cosa que le venga en la mente, dígalo, y no ejerza juicio sobre ello, ¿no? O sea, por más absurdo que parezca, por más insignificante que parezca,
usted hable, ¿no? Esa es la regla y la técnica, ¿no? La técnica del psicoanálisis. Eh, entonces, se requiere seguir fielmente las reglas, ¿no? Ya que en diversas ocasiones hemos indicado reprimir durante su labor toda crítica, todo prejuicio y toda parcialidad afectiva o intelectual, ¿no? Eh, y debemos despreocuparnos de los resultados que podamos obtener. O sea, quizás muchos al inicio pudieran haber dicho, bueno, es que yo no quiero que me interpreten un sueño porque no quiero que salga algo feo, ¿no? Y por eso hay que despreocuparnos de los resultados, ¿no? Que vayamos a obtener. Eh, y aquellos que hagan esto, que sigan esto, verán gradualmente facilitada esta labor de interpretación, ¿ok? Eh, Luego puede pasar también que nos sintamos agotados de tanto interpretar y bueno, más bien de tanto asociar libremente, ¿no? Si nos interpretan un sueño puede que nos cansemos un poco después de varias asociaciones, ¿no? Y puede llegar un punto en el que ya no podemos asociar nada más, que por más que lo intentemos ya no llega nada, ¿no? ¿Qué dice Freud aquí? Bueno, cuando esto pase, de que ya estés muy cansado y por más que intentes seguir asociando libremente, interrumpe la labor y hazlo el día siguiente, ¿no? O sea, paremos, descansemos y continuamos con esto el siguiente día, ¿ok? Y aquí es donde él habla un poco más de la interpretación onírica fraccionada. O sea, dice que al volver sobre ella, o sea, por ejemplo, yo el día de hoy ya estoy cansado de tanto asociar libremente, ya no puedo más. Ok, al otro día vuelvo sobre esta asociación libre, ¿no? Dice, al volver sobre ella, atraerá a nuestra atención otro fragmento del contenido manifiesto y hallaremos acceso a una nueva capa de ideas latentes, ¿no? A esto lo llamaremos interpretación onírica fraccionada. Lo que yo les decía, dividimos el sueño en fragmentos y empezamos a trabajar en cada uno, ¿no? Del contenido manifiesto para ver cuáles son las ideas latentes. Entonces, puede que un día nos llame la atención cierto elemento y el otro día nos llame la atención otro elemento. La idea es que al final, con la asociación libre de cada elemento, podamos juntarlo y ver y hacer una interpretación global, ¿no? De todos los elementos, para saber cuál es la interpretación, el significado, cuál es el deseo del paciente. ¿Ok? Y bueno, el principiante, la persona que comienza con esta labor, no debe considerar terminada o completa una interpretación de un sueño, que se le muestre coherente o lleno de sentido. O sea, no, si un sueño parece coherente, con sentido, que la interpretación no fue complicada, sino que fue fácil, ¿no? No hay que dar por hecho que esa es toda la interpretación, ¿no? Y tenemos que pensar en que algo hay que se nos está escapando, que tenemos que analizar, ¿no? Entonces dice que no es que sean dos interpretaciones, o sea, por ejemplo, puede que yo le haga a una persona una interpretación hoy, pero mañana le hago otra. Dice Freud, no es que se trate de que sean dos interpretaciones distintas, son una sola, ¿ok? Sin, simplemente la segunda está complementando a la primera. Son complementarias, no son distintas, son complementarias, ¿no? ¿Por qué? Porque los procesos psíquicos son muy ricos, son muy vastos, ¿no? Entonces, bueno, dice, ¿todos los sueños se pueden interpretar? Esa es una pregunta, y la respuesta es no. No todos los sueños se pueden interpretar y va a haber varias variables que van a hacer a que esto ocurra, ¿no? Dice, en el trabajo de interpretación se tiene en contra los poderes psíquicos responsables de la desfiguración, de la desfiguración del sueño, ¿no? O sea, con poderes psíquicos se refiere a los trabajadores. O sea, va a depender de qué tan fuerte fue la condensación, el desplazamiento, la elaboración secundaria y los medios de figurabilidad, ¿no? O sea, va a depender de esto la interpretación. O sea, que tiene que ver con un asunto de relación de fuerzas, el que se pueda interpretar, ¿no? Y esto está a la merced intelectual de la persona. Y tiene que ver con la capacidad de vencerse a sí mismo. O sea, una persona que no está dispuesta a hablar, que no está dispuesta a aceptar cuestiones inconscientes, a vencer sus resistencias, no podemos hacer una interpretación. Porque acuérdense que el hacer una interpretación
No depende del interpretador, del psicólogo o del psicoanalista. Depende del analizado, de la persona que sueña, ¿no? Eh, y también va a depender de sus conocimientos psicológicos, que tenga de sí mismo, su autoconocimiento y de la ejecución de la interpretación de sueños, ¿no? O sea, ejercitación, perdón. O sea, ¿por qué? Porque también para asociar libremente hay que saber asociar libremente, ¿no? O sea, hay personas que se les facilita mucho y hay personas que les cuesta más asociar libremente. Yo estoy muy seguro que ustedes, cuando quisieron interpretar fragmentos de sus sueños, les costó asociar libremente. O sea, les fue difícil hacerlo en un primer momento, ¿no? A mí me pasó igualmente. Era muy complicado asociar libremente sobre un fragmento, ¿no? Pero conforme vas teniendo práctica también para asociar libremente, puedes empezar a hacerlo luego de manera más fluida, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo ya que llevo tiempo en esto, a mí ya me es un poco más fácil poder asociar libremente, ¿no? Irán es testigo de esto, cuando hicimos la práctica, tuve la práctica con él, al final un elemento que yo le conté de un sueño que tuve, que era muy raro, o sea, que no tenía nada que ver con los demás, aparentemente, yo le dije, bueno, ya, yo le dijera, bueno, yo creo que esto ya lo voy a interpretar yo después, ¿no? Porque es asociar libremente sobre este fragmento, ¿no? Y le digo, yo lo pudiera hacer ahorita, pero sería largo, ¿no? Y ahorita en el momento no se me ocurre nada. Pero luego cuando yo dije eso, dije, a ver, voy a intentar un poquito a ver qué es lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Y así, en cuestión de un segundo, le dije, ah, creo que ya sé cuál es la relación de este elemento con el sueño, ¿no? Y con el significado. Y ya le conté. Pero es porque también para poder asociar libremente hay que tener práctica, ¿no? Entonces, bueno, está esta cuestión. Entonces tiene que ver con la relación de fuerzas, que alguien pueda, merced a sus intereses intelectuales, su capacidad de vencerse a sí mismo, su conocimiento psicológico y la ejercitación, ¿no? Bueno, luego Freud va a decir que los sueños se pueden presentar de varias formas. Dice, es muy frecuente que un sueño sobrevenido a continuación de otro permita asegurar y proseguir la interpretación adoptada tentativamente para el primero. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo un sueño y luego viene otro, la interpretación del segundo es la continuación del primero, ¿ok? Para que lo tomen ahí en cuenta. Otra forma en que un sueño se puede presentar, dice, una serie de sueños que se arrastran por semanas o meses suelen brotar de un terreno común y debe entonces someterse a la interpretación en conjunto, ¿ok? O sea, por ejemplo, hace 2 semanas tuve un sueño muy raro. La semana pasada tuve 3 sueños raros y esta semana tuve sueños raros, ¿no? Así, y los vengo yo pensando, los vengo arrastrando, o sea, que he tenido sueños raros. Bueno, tenemos que pensar que todos estos sueños raros parten de un terreno común. Tiene que ver con una raíz, por decirlo, común a todos, ¿no? Y tenemos que hacer una interpretación entonces en conjunto de todos estos sueños, ¿no? En el caso de que se diera algo así. Ahora, los sueños diferentes, soñados en la misma noche, deben ser considerados en el análisis como una totalidad. Ejemplo, hoy tuviste un sueño con tu mamá que se desarrolló en un bosque y en una playa. Y luego tuviste otro sueño ahora con un maestro de la facultad que se desarrolló en tu casa y en la facultad misma, ¿no? Y bueno, ocurrieron los dos en la misma noche. Tenemos que interpretarlos en conjunto, ¿ok? Se tienen que interpretar como una totalidad, en caso en que los sueños se presenten de esta forma. Bueno, luego ya les había yo hablado un poquito sobre el ombligo del sueño, ¿no? De qué es esto del ombligo del sueño, y veíamos que es aquel momento en el que ya no podemos seguir asociando libremente, ¿no? O sea, en el que ya se agotaron las asociaciones, ya se pierden las ideas. ¿Y qué significa el ombligo del sueño? Bueno, el ombligo del sueño es aquello que está desconectado con lo desconocido, ¿no? O sea, lo que ya no podemos interpretar porque ya está más allá de nosotros, ¿no? O sea, ¿y cómo podemos saber que ya llegamos al ombligo del sueño cuando ya, por más que queremos, no podemos seguir asociando libremente, ¿no? O sea, cuando ya el contenido es bastante enredado y ya lo que yo digo ya no contribuye en nada a la interpretación, ¿no? Cuando esto ocurre, podemos entonces saber que ya llegamos al ombligo del sueño.
¿no? Porque el ombligo es aquello que está conectado con lo incognoscible, con lo no conocido por la persona. Y bueno, aquí ahora sí es donde yo les decía, ¿no? ¿Qué es lo que posibilita que se forme un sueño en contra de las resistencias? ¿Por qué? Porque yo les decía que un sueño es la expresión de un deseo inconsciente, reprimido, infantil y sexual. ¿Pero por qué? O sea, sí, esto vive en nosotros, ¿no? Porque decíamos que el inconsciente no tiene tiempo. O sea, el inconsciente es atemporal, no sigue el tiempo platónico, no sigue el tiempo cronológico de nosotros, ¿no? No sigue el cronos, sino que tiene otro tiempo distinto. Entonces, porque el sueño es, porque el sueño existe, ¿no? O sea, porque en el sueño se presentan los deseos. Y aquí yo les decía que hay un juego de fuerzas psíquicas que siempre están en nosotros. Lo que sucede es que, es que durante la noche las resistencias en nosotros bajan, lo que yo les comentaba, ¿no? En el día, nuestro pensamiento consciente piensa de forma lógica, la resistencia es más fuerte, pero en la noche esta baja, lo que permite que se formen esos sueños, aunque obviamente disfrazados, ¿no? Que van a expresar un deseo inconsciente infantil, sexual y reprimido, ¿ok? A causa de la rebaja de la resistencia en la noche. Entonces, por esta baja de la resistencia, es que el sueño se ha formado aún en contra de la misma resistencia, ¿no? Y dice que tras el despertar, vuelve a eliminar lo que se vio forzado a admitir en la noche en el sueño, mientras estaba disminuida. Y es ahí donde se forma el olvido del sueño. ¿Ok? O sea, nosotros siempre tenemos resistencias a todo, ¿no? O sea, en la vida real, si algo no nos gusta, nos resistimos a ello. Si yo pienso algo inadecuado, ay, me resisto a ello. Pero esta resistencia en la noche disminuye, baja, ¿no? Entonces, si en la noche disminuye y baja, pues entonces contenidos inconscientes, deseos, pueden pasar, ¿no? Pero disfrazados, porque acuérdense que hay una represión secundaria, que es la que impide que pasen tal cual, ¿no? Pero la resistencia de forma general disminuye, es más baja en la noche cuando soñamos. Entonces, cuando volvemos a despertar, obviamente la resistencia vuelve a incrementar, vuelve el pensamiento lógico, y es ahí en donde se forma el olvido, ¿no? Ahí se forma el olvido. Que los sueños se olvidan conforme pasan más horas a lo largo del día cuando despiertas, pero no se debe a ello, se debe al incremento de la resistencia, ¿no? Cuando despiertas, cuando pasas de dormir al despertar, ¿no? Entonces, el estado del dormir posibilita la formación del sueño por cuanto rebaja la censura intrapsíquica, ¿ok? Esa es la causa. Y la represión, aquí yo les pongo que tiene que ver con todo esto, ¿no? Porque la represión es aquella que es represión primaria y secundaria, ¿no? Y dice, la represión es fundante del aparato psíquico. Todos los deseos infantiles, sexuales, hostiles, se hicieron inconscientes, lo que yo les comentaba, porque hubo un momento de fundación del aparato psíquico, con ayuda del exterior, que eso quedó en el inconsciente y la represión es necesaria, ¿no? Yo las dos clases, una clase no me acuerdo muy bien, que el niño, como Freud lo llamaba, perverso polimorfo, ¿no? Porque el niño no tiene ley, el niño vive sus deseos sexuales de manera libre, anda desnudo por la casa, no tiene pena de que lo vean desnudo. Ustedes ya ahorita en la vida real, desnúdense en su casa, es algo que no harían, ¿no? Que les daría pena. Pero un niño no tiene esta pena. Este, un niño puede jugar con sus heces, no tiene el asco todavía en él, ¿no? Después, cuando ya empieza a conocer que todo esto, sus deseos sexuales, lo que él hace, es algo inadecuado, es decir, cuando la ley entra en él, Edipo, ¿no? Cuando se logra superar el complejo de Edipo, entonces se parte el aparato psíquico en dos, en consciente y en inconsciente. Y todos estos deseos que estaban en el niño, ahora se quedan a nivel inconsciente, ¿no? Y el niño puede entrar en la cultura. Y es ahí en donde se forman los diques psíquicos, que veíamos que los diques cuáles son, el asco,
la vergüenza, la moralidad, etcétera, ¿no? ¿Por qué diques? Porque son aquellos, un dique es aquello que sostiene, ¿no? Es aquello que sostiene o que impide que algo pase también. Entonces, dique psíquico tiene que ver con el sostén del psiquismo, ¿no? Lo éticamente correcto o lo culturalmente correcto, ¿no? Entonces, ahí cuando hay la represión, el aparato psíquico nace y se divide en dos, ¿ok? Y es necesaria. Mucha gente muchas veces ve a la represión como algo negativo, ¿no? Y sí, la represión llevada a un nivel extremo, a un nivel patológico, pues, obviamente no es buena, pero es necesaria, ¿no? O sea, la represión es necesaria, porque si no hubiera habido represión, no seríamos seres sociales, seguiríamos siendo perversos, ¿no? De hecho, una persona con estructura clínica perversa es una persona que no entró, o bueno, que sabe la cultura, pero que la niega, ¿no? Es una persona perversa. Entonces, todo esto se da en la complejidad del aparato psíquico, que hace sueños, gracias también a que hay una censura, a que hay represión, resistencias, ¿no? Dice, y estos son los que actúan cuando se olvida el sueño, ¿ok? Entonces, gracias a que existe la censura, la represión, es que el aparato psíquico puede formar sueños. Podemos pensar que hay otra objeción, ¿no? Una persona pudiera decir, bueno, a ver, ¿realmente asociando libremente podemos llegar a ideas latentes? ¿No? Sería una objeción que pudiera dar la gente, ¿no? Es que, o sea, cuando te pueden asociar libremente, tú puedes divagar en un montón de cosas que no tienen importancia, ¿no? O sea, puedes decir cualquier cosa, pero no sabemos si eso que tú dices realmente tiene que ver con una idea latente, con algo que está expresando en el sueño, ¿no? O sea, la gente podría decir, es que asociar libremente es divagar, ¿no? Y tú no sabes si en tu divagación estás haciendo una divagación correcta o incorrecta, ¿no? O sea, porque puedes divagar en cosas que ni al caso. Bueno, aquí dice Freud, podría ser que cada quien diga muchas cosas e interprete a como se más se le acomode, ¿no? Haga interpretaciones a su conveniencia. Pero sabremos que esto ocurre así cuando reflexionamos lo que vamos asociando. Recordemos que se debe asociar sin reflexionar, simplemente prestando atención y sin juzgar, ¿no? O sea, una persona que empieza a interpretar un sueño de manera lógica, a su conveniencia, a como más le acomode, es que está reflexionando lo que le viene en mente. Y acuérdense que no tenemos que reflexionar, no tenemos que criticar, juzgar o pasar por un filtro lo que viene en mente. Solo tenemos que decirlo y expresarlo, ¿no? A ver, es que la primera persona que me vino en mente cuando yo dije esto fue fulano. A ver, háblame más de fulano. Bueno, fulano es mi tío, mi cuñado, mi suegro, ¿no? Cualquier cosa. Y pues yo con él me llevo así, 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 y así, ¿no? Y empieza su célebremente. Entonces, las asociaciones nunca van a ser en vano, siempre y cuando las hagas prestando atención y sin reflexionar en ellas, ¿no? Porque veamos que todo lo que uno dice, haga o le pasa está sobredeterminado, ¿no? Por el inconsciente. Incluso, por ejemplo, por ejemplo, a mí me invitan a dar una conferencia, y si yo cuando estaba dando la conferencia iba yo a decir algo, pero tosí, me dio tos, cuando yo iba a decir algo, bueno, lo llevo a mi análisis y le cuento a mi analista, ¿no? Bueno, estaba yo dando una conferencia y cuando yo iba a tocar este tema me empezó a dar tos. Bueno, vamos a hacer libremente, ¿no? ¿En qué momentos has tenido tos en otros momentos de tu vida, ¿no? Háblame sobre la tos, ¿qué es para ti la tos? Y empiezan ahí a asociar libremente, a indagar, y se dan cuenta que, por ejemplo, cuando él era un niño que iba en el kinder, él un día le dio mucha tos, ¿no? Y él le tocaba exponer, pero él no pudo exponer de niño por la tos. Entonces, esto se vino a reflejar ya ahora en la vida adulta, ¿no? De que él iba a hablar de un tema y le dio tos, que puede significar que tal vez no dominaba de todo ese tema, ¿no? Porque un niño, cuando era niño y tenía tos, tampoco dominaba el tema, ¿no? O sea, es un ejemplo que me estoy inventando ahorita, ¿no? De que para poder explicarles que todo está sobredeterminado. Así te dé tos en cierto momento, así digas tal cosa, o sea, todo, incluso lo que eliges para comer, ¿no?
hoy quiero comer tal cosa, hoy quiero comprarme tal cosa, está sobredeterminado. Entonces, todo lo que digamos también está sobredeterminado. Por eso es que nunca es que vayamos a divagar en ideas, ¿no? O sea, podemos divagar en ideas y interpretar a como nos convenga, pero esto es algo que está mal, que no debemos hacer. No debemos de asociar libremente reflexionando, sino más bien prestando atención y no juzgando lo que venga en mente, ¿no? Así sea algo muy fuerte, por eso está lo que el psicoanalista debe decir. Yo estoy aquí para escuchar, no vengo aquí a criticar. Yo estoy aquí para escucharte, ¿no? Y ya, la persona habla libremente, ¿no? Entonces, aquí dice, siempre que un elemento psíquico se haya unido a otro por una asociación absurda, superficial, existe al mismo tiempo entre ambos una conexión correcta y más profunda, que ha sucumbido a la censura de la resistencia, ¿no? Como este ejemplo que yo les di. Ejemplo de la vida diurna, ¿no? O sea, estaba yo dando una conferencia y cuando iba yo a hablar de tal tema me empezó a dar tos. Bueno, vamos a asociar libremente de la tos, ¿no? Bueno, yo recuerdo que y empiezo a asociar libremente y llegan al meollo del asunto. Yo recuerdo que en el kinder una vez tuve mucha tos y me tocó exponer también precisamente, ¿no? ¿Y de qué te tocaba exponer? Pues era un tema que yo no dominaba mucho, la verdad. No me acuerdo bien de qué tema era, pero pues no lo dominaba mucho y tenía mucha tos aparte, más encima, ¿no? Ok, ¿eso que ibas a hablar en tu conferencia era algo que dominabas? Pues ahora que lo pienso, no tanto, ¿no? Ok, entonces ahí está, ¿no? La conexión entre esto que pasó y algo muy de la infancia, ¿no? Algo muy temprano. Es un ejemplo que les digo que les doy, ¿no? Entonces, esta objeción que pudiera haber de realmente cuando asociamos libremente, eso que asociamos es, o sea, mediante la asociación libre, ¿podemos llegar realmente a ideas latentes? Sí, siempre y cuando hablemos de verdad libremente, prestemos atención a lo que nos venga en mente y no lo juzguemos, no lo reflexionemos. Esa es la forma en la que podemos hacer la asociación libre, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿tienen preguntas hasta aquí de algo que hayamos visto el día de hoy? Muy bien, escribe Marley aquí en el chat, dice, y por ejemplo, si a la persona se le pide asociar libremente y no puede o no se le ocurre nada de casi ningún elemento de casi ningún elemento que se le pregunta, ¿qué se hace? Bueno, en casos donde a la persona de plano no se le ocurra nada, lo que tenemos que hacer es dejar el sueño y seguimos con el análisis normal, ¿no? Como en el ejemplo que trajo Freud, de que él vino un paciente ante él y le dijo, tuve un sueño, pero no me acuerdo nada del sueño, ¿no? Y lo que Freud hizo fue decir, bueno, entonces voy a dar por hecho que no tuviste ese sueño y vamos a continuar con el análisis, ¿no? Y entonces él se dio cuenta que en el análisis ya normal, su psicoanálisis, surgió otra resistencia, ¿no? Y entonces lo que Freud hizo fue hablarle de su resistencia, explicársela y eh, hacer a que la idea que lo perturbaba de esta resistencia la asumiera, ¿no? Entonces, cuando la logró asumir este paciente, pudo recordar ahora sí el sueño, ¿no? Ahora ya creo que ya recuerdo muy bien que soñé, ¿no? Y ya te empieza a contar. Entonces, ahí, por ejemplo, Freud dice, en este ejemplo, la resistencia que vencimos al hablar, ¿no? La resistencia de la vida de vigilia fue la misma que causó que se olvidara su sueño. Entonces, cuando la vencimos, fue por eso que también su sueño pudo fluir, ¿no? Entonces, eso lo queríamos en caso de que no se recuerde de plano nada del sueño, ¿no? Dejarlo. En algún momento tendrá que brotar, ¿no? Si es que brota, ¿no? También no hay mucha preocupación si no, de plano no se puede recordar, porque un psicoanálisis no depende puramente de interpretación de sueños, ¿no? O sea, un psicoanálisis es más como de habla, como lo vimos en los videos, ¿no? De, a ver, ¿por qué vienes? Y ya la persona se suelta a hablar, ¿no? Y el psicoanalista le devuelve cosas que tienen que ver con él mismo, ¿no? De, a ver, hace 3 sesiones tú dijiste esto, ¿no? ¿No crees que pudiera esto relacionarse con tal cosa? ¿No? Eso es un psicoanálisis tal cual. Pero no siempre los sueños
son tratados en una sesión de análisis, ¿no? En los ejemplos del padre, ¿no? Del padre del caso de Antonio, él no contó ningún sueño, ¿no? O sea, no es como muy necesario que haya un sueño en análisis, pero cuando se trae, ¿no? Pues esto es lo que podemos hacer, déjalo pasar. Y si sale en algún momento y algo de lo que nos dice se relaciona con el sueño o con algo que él cree que tiene que ver con su sueño, trabajamos sobre de ello, ¿no? También qué puede pasar que la persona no recuerda al 100% su sueño, pero sí recuerda algo muy chiquitito, como el sueño de Freud, de mi amigo R es mi tío José. Y aparte yo lo quiero mucho, siento un gran aprecio por él. Ya, ese era todo el sueño, ¿no? O sea, eso es lo que recordó más bien del sueño. Algo muy cortito, pero vemos que de algo muy cortito podemos asociar libremente más cosas o más elementos, ¿no? O como el ejemplo del sueño de Irma, ¿no? Que Freud dijera, es que yo no me acuerdo del sueño de Irma que tuve, pero sí me acuerdo que deprisa yo llamé al doctor M, ¿no? Y luego Freud puede decir, ah, bueno, si yo llamé al doctor M, es porque algo estaba pasando. Ah, ya recuerdo, yo estaba revisando a Irma, estaba revisando, le estaba revisando la boca, ¿no? Y que ella tenía unas manchas blancas en la boca. Y ahí empieza a recordar, ¿no? Pero por este primer fragmento que lo llevó al segundo. Por eso es que si un paciente trae un sueño del cual no recuerda nada, pero sí un elemento nada más, sobre este elemento podemos asociar libremente, ¿no? Oye, pero no sé si lo que me va a decir realmente sí pasó en el sueño o no. No importa, porque todo lo que diga está sobredeterminado por el inconsciente, ¿no? Así diga algo que no apareció en su sueño, por el mismo hecho de que lo dijo, ya por esa misma causa, ese mismo motivo, ya se puede interpretar, ¿no? Porque está sobredeterminado. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Cuando no se recuerda nada, pues no se puede interpretar, porque ¿con qué trabajamos? Pues con nada. Pero si hay un elemento muy pequeño que se recuerde sobre de esto, podemos trabajar y empezar a pedirle que asocie libremente. ¿Va? Sí, de nada, Marley. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Ajá, sobredeterminado tiene que ver con que todo está y es causado por el inconsciente, ¿no? Sobredeterminación. Y hablé de estos dos conceptos en hace 3 clases de sobredeterminación y múltiple determinación, la diferencia entre las dos, y veíamos no he subido el video, iba a subir el video sobre esos conceptos, pero veíamos que la sobredeterminación tiene que ver con que todo está determinado por el inconsciente. ¿Por qué? Por el deseo, ¿no? Por ejemplo, y lo voy a hablar, por ejemplo, para que lo comprendas un poquito más a nivel personal, ¿no? Tú no, y tú lo elegiste por algo inconsciente, ¿ok? Aparentemente fue por un gusto, por una atracción que hay, pero no, esa es la fachada. El motivo real de que él sea tu novio es una cuestión inconsciente. Puede ser, por ejemplo, algo remitido a tu infancia, ¿no? Algo que tú valoras quizás en tu papá o en tu mamá, que ves de manera inconsciente, esa es la causa, ¿no? O por el contrario, puede pasar lo contrario, ¿no? Algo que desearías que fuera tu papá o tu mamá, lo ves en, ¿no? O sea, la forma puede ser múltiple, pero está sobredeterminado por esa causa, inconsciente, reprimida, ¿no? Eso es sobredeterminación, que todo, elección de novio, de pareja, de lo que voy a comer, de lo que estudio, de todo, está sobredeterminado por el deseo inconsciente. Y la múltiple determinación es, ya va referida más al sueño, ¿no? Que lo que aparece en el sueño está múltiplemente determinado. O sea, por ejemplo, la monografía botánica, el ejemplo de la monografía botánica, veíamos que monografía y botánica tenía varias conexiones con varias cosas de Freud, ¿no? Por ejemplo, las flores favoritas de su esposa, sus flores favoritas de él, por ejemplo, que él era muy malo para la clase de botánica, eh, que por ejemplo el día pasado él vio que estaba la esposa de uno de sus colegas y él la veía muy floreciente, flores, botánica, ¿no? Una monografía que él realmente estaba escribiendo sobre, bueno, que escribió sobre la cocaína, o sea, eso es múltiplemente determinado, que los elementos que aparezcan en un sueño estén múltiplemente determinados, es decir, que estén conectados con varias cosas, ¿no? Eso es, que el elemento que aparece en el sueño tiene conexión con varias ideas latentes. Eso es múltiple determinación.
Y sobredeterminación tiene que ver con que está determinado por el deseo sexual infantil reprimido. ¿Ok?